Muy buenos días, compañeros. Los temas de los cuales les hablaremos el día de hoy son los métodos de Newton-Cotes y el método del trapezoidal compuesto. Y bueno, ustedes se preguntarán, ¿en qué consisten estos métodos? Para empezar, los métodos de Newton-Cotes son los tipos más comunes de integración numérica que se suelen emplear. Estos consisten en una serie de fórmulas de tipo interpolatorio y en este curso solo se usarán 6 fórmulas de las antes que yo Newton-Cotes. Y bueno, para empezar es regla de trapezoidal o trapezoidal, Simpson 1/3, Simpson 3/8, y las siguientes no tienen nombre, pero dependen del número de puntos que necesitemos trabajar, que va de n igual a 4 hasta n igual a 6. Geométricamente, estos métodos consisten en aproximar el área de un polinomio que suele ser de orden n. Para el caso del método trapezoidal, la n es igual a 1, lo que nos indica que va a aproximar el área de una línea recta del punto f de A hasta el punto f de B, donde f de A es la evaluación de la función en el límite inferior y f de B es la evaluación en el límite de la función en el límite superior. Y de forma similar para Simpson 1/3, que en este caso es n igual a 2, por lo cual nos va a aproximar el área calculando la de una parábola. El método de trapezoidal compuesto se originó debido a que la regla del trapecio tiene un alto índice de error debido a que solo se consideran 2 puntos de análisis, y se dieron cuenta que al incrementar el número de puntos habrá más secciones para que se pueda aplicar el método del trapecio a cada una de estas, y las áreas que se calculen de todas estas secciones se suman para obtener la integral, el área de la integral que queremos calcular. Y esto es básicamente lo que consiste el método del trapezoidal compuesto. Como problema de calidad, nosotros escogimos el siguiente. Calcula el cambio de entropía que sufre un gas ideal a presión constante al cambiar su temperatura de 280 a 400 grados Kelvin. Utilice el método de Simpson 1/3 y los datos que se muestran a continuación si se sabe que el cambio de entropía es igual a la integral de temperatura 1 a temperatura 2 de Cp entre T, diferencial de T. Nos da los datos de las temperaturas y Cp. Entonces empecemos. Para empezar, decimos que A va a ser igual a 280, que es nuestro límite inferior. B va a ser la temperatura 2, que en este caso es 400, y ese va a ser nuestro límite superior. Y como nos están diciendo que utilicemos el método de Simpson 1/3, n va a ser igual a 2. Procedemos a calcular el paso de integración denotado como h, que va a ser igual al límite superior menos el límite inferior entre n. En este caso va a ser 400 menos 280 entre 2, lo cual nos da un paso de integración igual a 6z. En B declaramos que x0, bueno, y las x van a ir de x0 a x2. x0 va a ser igual al límite inferior. Las x1 va a ser x0 más h, en este caso va a ser 280 más 60, nos da un total de 340. x2 va a ser el x1 más h, 300, entonces es 340 más 60, lo cual nos da un resultado de 400. Entonces nos vamos a nuestras tablas donde nos están dando estos datos y tenemos que para 280 su Cp va a ser igual a 4.87, entonces declaramos que Cp0 va a ser 4.87. Para la siguiente x, que es de 340, su Cp es de 5.16. Para
y lo cual va a ser CP1, 5.16, CP2 va a ser igual a 5.30, que corresponde a 400 grados Kelvin. Y además, anexando, para la XN, siempre va a ser el límite, siempre tenemos que llegar al límite superior. Si no llegamos al límite superior, quiere decir que algo estamos haciendo mal en nuestro cálculo del paso de integración. Y bueno, las f de x que se van a utilizar van a ser el cociente de la CP entre la T. Para la f de x0 va a ser 4.87 entre 280. Para la f de x1 va a ser 5.16 entre 340. Para f de x2 es igual a 5.30 entre 400. Y finalmente tenemos que el cambio de entropía va a ser igual a la integral de 280 a 400 grados Kelvin de Cp entre T diferencial de T, que esto va a ser igual a H, el paso de integración entre 3, por f de x0 más 4 veces f de x1 más f de x2, lo cual nos da, va a ser igual a delta S, el cambio de entropía va a ser igual a 60 entre 3 por 4.87 entre 280 más 4 veces 5.16 entre 340 más 5.30 entre 400, lo cual nos da un cambio de entropía de 1.82697 calorías mol. Y bueno, esta es de forma manual, así lo haríamos de forma manual. Ahora, para el uso del programa va a ser lo siguiente. Vamos a correrlo desde aquí, lo podemos correr, nos vamos a la Command Windows, y para empezar el programa nos está pidiendo con qué métodos vamos a integrar o con cuál método deseamos integrar. En este caso le vamos a decir que es métodos de Newton Cotes. Nos está preguntando ahora qué método de Newton Cotes deseamos emplear. Les recuerdo que para el trapezoidal n es igual a 1, para Simpson 1/3 n es igual a 2, para Simpson 3/8 es igual a 3. Para los demás ya no hay pérdida porque no tiene nombre, simplemente es n igual a 4, n igual a 5 y n igual a 6. Y en nuestro caso nos piden trabajar por Simpson 1/3. Entonces, Simpson 1/3. Y después el programa nos pregunta con qué datos vamos a trabajar, si con datos tabulados o con una función. Nosotros pues tenemos datos tabulados, le damos con datos tabulados. Nos piden de primera instancia el límite inferior, en este caso va a ser de 280. Ahora nos piden el límite superior, que va a ser 400, f de x0, que va a ser igual al cociente de 4.87 entre 280. 4.87 entre 280. Ahora nos piden el f de x1, que es 5.16 entre 340. Para el f de x2 es 5.30 entre 400. Y ahora nos ha calculado el área, que en este caso va a ser el cambio de entropía que sufre el gas ideal, que es 1.82697 calorías por cada mol, que es lo que tenemos como resultado de forma manual. Y ahora el programa nos pide si lo deseamos emplear de nuevo.